Hola, soy Silvia Salinas y una vez más les saludo desde Bolivia. Creo que no hay futuro sin innovación. Desde esta convicción, hoy inicio una nueva aventura con este programa, porque cada programa es una aventura, en el que deseo confluyan mi ser y quehacer como antropóloga y activista por los derechos y mi rol dirigiendo Catalítica, una empresa dedicada a promover la innovación social y organizacional. ¿Pero qué es Futureando? Futureando es un programa para pensar y co-crear el futuro desde distintas temáticas y perspectivas. Es una invitación para hacernos protagonistas de un futuro de bienestar, crecimiento y sostenibilidad desde y para las personas. Hoy la pregunta que nos convoca es, ¿la debilidad, entre comillas, fortaleza hacia el futuro? Vivimos en la época Bunny, por sus siglas en inglés, una época quebradiza en la que prima la ansiedad, lo no lineal, lo incomprensible, una época desafiante para todas las personas, época de cambios en la que nos toca no solo aprender, sino quizás más aún desaprender y reaprender. Época violenta, no solo de dolor, sino que puede superarnos en nuestra capacidad de lidiar con nuestro entorno. Guerras, cambio climático, tensiones políticas se construyen en una parte central a la que dedicamos nuestra atención y tiempo, traduciéndose en preocupación, incertidumbre, ansiedad. Hoy la ansiedad es una de las condiciones de salud mental más prevalentes. El 2024 en los Estados Unidos, 43% de los y las adultas se sentían más ansiosos que el 2023. A pesar de ello, la salud mental, la salud emocional no reciben aún la atención suficiente, lo que afecta a las personas de muchas maneras, lo que afecta a nuestro bienestar, incluyendo la confianza en nosotros mismos. Época a su vez de oportunidades, por ejemplo, con la tecnología y la inteligencia artificial que nos expanden posibilidades, complementan capacidades, pero también nos amenazan en nuestra viabilidad futura. Víctor Frankl decía que una situación límite puede ser una ocasión extraordinaria para la trascendencia. Para reflexionar sobre estos y otros temas, tengo hoy a una invitada muy especial, además a quien tengo un afecto y una admiración particular. Emma Rotondo de Perú. Pero quisiera no presentar yo a Emma, sino que ella se presente. ¿Quién es Emma Rotondo? Emma, por favor, la palabra es tuya. Muchas gracias, Silvita. Realmente yo también te tengo gran admiración, siempre innovando, siempre creando y muy agradecida por esta invitación. Bueno, ¿quién soy? Hay una frase que siempre digo y que es que soy aspirante a ser humano. Creo que eso es lo principal, más allá de la experiencia de vida que ya por los años y de alguna manera por lo vivido. Bueno, soy peruana, antropóloga social, logoterapeuta, es decir, tengo una especialidad en la filosofía y en la terapia de Viktor Frankl, un creador de la logoterapia, que tiene que ver muchísimo con la resiliencia, que es la capacidad del ser humano de superar adversidades. Y tengo dos tipos de experiencia. Una tiene que ver con la evaluación de programas sociales, evaluación y sistematización de programas sociales, y el otro es el acompañamiento terapéutico. Trabajo en esas dos vertientes, pero desde la resiliencia, es decir, con población de alta vulnerabilidad, afectada por crisis, violencias, y bueno, mi enfoque integra el coaching, la logoterapia y la terapia somática, ¿sí? La capacidad de también entrar al cuerpo, a la vez también con técnicas creativas. Entonces, lo que me interesa son dos cosas, la transformación personal, de adentro hacia afuera, y la transformación colectiva, social. Y lo que me apasiona es el tema de humanizar los vínculos, tanto con uno como con otros, es decir, el cultivo interior, el cultivo de la fuerza interior para poder proyectarse hacia una sociedad mucho más justa, más equitativa, con valores. Por ahí es el campo de interés. He venido integrando esto, digamos, desde la sistematización y de ahí pasar a la terapia, ¿no? Y a veces me preguntan, bueno, pero ¿qué es lo que más te gusta? ¿Cuál es tu vocación, la evaluación o la terapia? Las dos cosas, digo, porque el cambio no puede ser solo de afuera, tiene que ser de adentro hacia afuera. Me encanta, Emma querida. Bueno, creo que has dicho muy poco, pero creo que refleja realmente tu esencia, tu pasión por la vida,
por aportar y también súper, súper innovadora. Cada vez me sorprendes cuando leo cosas, cuando veo en qué estás. Así que creo que en esas búsquedas también nos encontramos y buscamos, pues nada, hacer sentido a nuestra existencia y a nuestra humanidad. Así que te agradezco y bueno, has dicho algo muy, muy importante, creo, para el futuro, ¿no? Es esta capacidad de superar las dificultades y los desafíos y este tema de la logoterapia que siempre me ha llamado la atención y que bueno, creo que a lo largo del programa podemos ir expandiendo un poquito en conocimientos y también en recursos, ¿no? Porque estamos hablando de un futuro que pues para muchos es realmente catastrófico, de desesperanza. Las y los jóvenes no quieren muchos tener hijos porque dicen, ¿cómo vamos a dejar un futuro así? Bueno, hay muchos debates, diálogos también interiores. Y el otro tema que quisiera resaltar de tu presentación es este tema de la coherencia. Yo creo que este es un tema clave, ¿no? Y no solo clave porque hace sentido, porque cómo voy a cambiar hacia afuera si no soy ni cambio hacia adentro o reflejo lo que estoy diciendo y predicando, sino también creo que es, por ejemplo, desde el ámbito de los nuevos liderazgos un tema clave, ¿no? Todos estos washing que se critican de que sí se hacen políticas, se prenden luces, se hacen eventos, pero a su vez las personas cotidianamente no reflejan estos valores, ¿no? Que están predicando. Es algo que no se puede contratar en una consultoría, es algo que se tiene que trabajar personalmente. Así que bueno, creo que estos temas y apenas vamos a dar hoy una pincelada, pero una pincelada que seguro nos va a dejar muchos temas para seguir conversando hacia adelante. Y si digo que hay personas fuertes y personas débiles, ¿no? Y que esto va a incidir en su bienestar y posibilidades en el futuro, ¿qué reflexiones te crea esta afirmación que me animo a lanzarte? Sí, muy interesante además la reflexión. Decir que hay personas fuertes y débiles, digamos, podría ser problemático si lo interpretamos como una clasificación fija, porque de alguna manera podría perpetuar una visión limitada del ser humano cuando somos seres siendo, que es lo que señalaba Víctor Frankl, es decir, que tenemos capacidad para autodeterminarnos y capacidad para transformarnos. Entonces, desde la logoterapia y el enfoque de la resiliencia, cada persona tiene recursos internos y externos que pueden potenciarse, independientemente de las circunstancias iniciales. Por eso, fíjense ustedes la vida de Víctor Frankl, ¿no? La vida que pasó, digamos, de filósofo, psiquiatra, a un campo de concentración, perdiendo a toda su familia y salió de ahí fortalecido de esa adversidad porque tenía una misión y un propósito de vida. Entonces, la diferencia entre una persona fuerte y débil, entre comillas, es su capacidad de tener un propósito de vida. Entonces, no es un atributo estático, la fortaleza o la supuesta debilidad, entre comillas, sino de que es un proceso dinámico que se construye y se cultiva, sobre todo con las experiencias de vida, con las relaciones significativas, porque es muy importante el vínculo que te cura, y sobre todo el propósito personal, es decir, el tener una misión, saber que tenemos un propósito, saber hacia dónde nos dirigimos, que es algo que uno va descubriendo, que no es algo fijo y vamos descubriéndolo todo el tiempo descubriendo nuestra misión de vida, nuestro propósito y cada día es un día para un propósito también, ¿sí? Lo que nos mantiene vivos, nos mantiene de pie. Eso es fundamentalmente la diferencia entre fortaleza y debilidad, ¿no? Es decir, se puede potenciar, se puede cultivar, no es algo fijo, es algo dinámico y los vínculos son importantísimos, así como el propósito de vida. Gracias, Emma, además por hablarnos del propósito. Es una de estas palabras que se ha vuelto súper común, ¿no? Y a veces en inglés critican y dicen, a veces se vuelven buzzwords, o sea, palabras que pierden su sentido original porque hablamos del propósito de las empresas, del propósito de los y las líderes, del propósito personal, pero creo que has podido traducir en breve, digamos, cuál es el sentido, el espíritu. Creo que es cada mañana saber para qué vives y hacia dónde vas y avanzar un pasito, puede ser un milímetro en esa dirección, pero también esto que es algo dinámico porque somos personas reflexivas
y algo que se va también recreando en función del entorno, ¿no? O sea, nuestro propósito, si bien yo creo que el centro, la esencia se mantiene, ¿no? Creo que las condiciones del entorno, y ahí voy a vincular un poquito con mi siguiente pregunta, es lo que se va adaptando, ¿no? Porque yo hoy tengo un propósito bajo ciertas circunstancias de vida, ¿no es cierto? Ciertos también privilegios, ciertas, ¿no? La vida generosa o no tan generosa, pero eso, pues, como hablábamos antes, puede cambiar así, ¿no? Por un tema de Sí. salud, por una situación absolutamente imprevista y estas situaciones que, bueno, se dice que van a ser en términos globales también mucho más seguidas, lo imprevisto, lo incomprensible, lo inesperado absolutamente. Entonces, cuando pienso también yo en Emma Rotondo, pienso en tres palabras clave, ¿no? Que siguiendo este hilo de conversación: resiliencia, autocompasión y humanización. ¿Qué significan realmente estas palabras? ¿Por qué son tres temas o palabras relevantes en su esencia? ¿Y cuál realmente es su relevancia o su importancia hacia el futuro? Buena pregunta. Eh, Resiliencia, autocompasión y humanización son para mí personalmente fundamentales para enfrentar los desafíos del contexto. Estamos en un mundo, como bien has dicho, impredecible, con cambios muy rápidos y mucha despersonalización. Entonces, por ejemplo, la resiliencia, que es la capacidad para adaptarse y crecer, es muy importante en este mundo marcado por crisis climáticas, económicas, sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite, por un lado, superar adversidades. Todos los días tenemos que afrontar y enfrentar una serie de situaciones y nos ayuda a manejar el estrés, las dificultades sin perder el propósito de vida, ¿no? Eso nos ayuda a la resiliencia, ¿no? Esa capacidad interna de superar adversidades. Siempre que pienso en la resiliencia, me imagino un terreno quebrado por la sequía y de pronto una flor que emerge, ¿no? Emerge tanto, digamos, de la tierra como del asfalto. Fíjense ustedes en la propia naturaleza, en cómo puede crecer, digamos, por ejemplo, una plantita en un desierto, ¿no? Entonces, por ahí es la imagen de la resiliencia. Entonces, nos permite superar adversidades, construir aprendizaje, ¿no? Las experiencias difíciles se convierten también en oportunidades de crecimiento personal y colectivo. Muchas veces hay que agradecer esas adversidades porque nos permiten, de alguna manera, desplegar nuestros recursos internos, ¿no? Y un tercer elemento de la resiliencia es que nos fortalece comunidad. Eso que olvidamos siempre en nuestros contextos, ¿no? Una sociedad resiliente fomenta redes de apoyo, eso es bien importante, solidaridad y reconstrucción tras eventos críticos, ¿no? Entonces, la resiliencia, superar adversidades, construir aprendizaje, fortalecer comunidad. Y la autocompasión es bien importante. Cada vez veo mucho más en las personas y grupos que acompaño el desgaste emocional. Entonces, la autocompasión es un antídoto frente al desgaste emocional. ¿Por qué? Porque esta es una era de alta competitividad, de mucha autoexigencia, de mucha presión social, y entonces proteger la salud mental, como bien decías en la introducción, ¿no? La autocompasión nos permite fomentar un diálogo interno amable, ¿sí? Reducir el riesgo de ansiedad, depresión y agotamiento. ¿Por qué? Porque hay mucha autoexigencia. Entonces, la autocompasión nos permite aceptarnos con nuestras fortalezas, limitaciones, sobre todo abrazar nuestra humanidad. Somos seres imperfectos, ¿sí? Además, también la autocompasión nos permite reforzar la conexión con otros. Por eso hablamos siempre del cambio adentro hacia afuera, ¿no? Entonces, practicar la autocompasión nos hace ser más empáticos con las experiencias ajenas. Y la autocompasión también se cultiva. Hay mucha bibliografía sobre la autocompasión que es muy interesante para poderla trabajar, a la aceptación de uno mismo, vivir el presente, ¿sí? Sin juicio, vivir el presente aceptando. Y el tercer elemento, bueno, hablábamos de resiliencia, hablábamos de autocompasión, que es un elemento que me parece también importantísimo, y uno tercero es la humanización, es recuperar la centralidad de las personas. Siempre lo digo en la evaluación de proyectos y programas, como también en nuestros vínculos, ¿no? Entonces hay una tendencia muy grande a despersonalizarnos en los sistemas de salud, de la educación, la tecnología. Entonces, humanizar nuestras acciones implica fomentar relaciones auténticas,
centrarse en la dignidad, en el valor de cada persona y crear vínculos muy significativos. Cada persona, digamos, es un mundo, es un universo. Entonces su dignidad hay que preservarla. A la vez también la humanización no solamente es individual o bilateral, también transforma instituciones, porque una perspectiva humanizadora impulsa sistemas más justos, inclusivos, enfocados en el bienestar. Y a la vez también humanizar, me parece muy potente, implica reconocer nuestra interdependencia, ¿no? En este futuro presente y globalizado, priorizar lo humano garantiza que las decisiones tecnológicas, políticas, sean éticas y sostenibles. Entonces, de cara al futuro, estos tres elementos me parecen claves. Resiliencia, la autocompasión y la humanización de los vínculos, ¿no? Pues sobre todo porque estamos en un mundo muy incierto, entonces crear entornos más empáticos, menos fragmentados, e inspirar modelos de liderazgo basados en la compasión y el respeto por la humanidad. Eso es importantísimo, el respeto por la humanidad, acogiendo y abrazando la diversidad. Gracias, Emma. La verdad, hasta me da piel de gallina escucharte y bueno, también estas conexiones, ¿no? Creo que esta frase de abrazar nuestra humanidad es tan potente y tal vez cada día que abramos los ojos poder pensar y realmente asumirla, ¿no? O sea, los desafíos son enormes y también a veces hacemos enormes los desafíos desde nuestra soledad, desde nuestra impotencia, ¿no? Me hiciste recuerdo una pequeña no sé si terapia o ejercicio que hice yo durante la pandemia, ¿no? Salí a caminar y mi ejercicio lo llamaba desempañar la mirada, ¿no? Y mi ejercicio era como el de la florcita, o sea, es una zona un poco mezclada, ¿no? Tiene unas aceras no muy, digamos, no muy cuidadas, pero mi desafío era encontrar las pequeñas flores que estaban ahí en su batalla por, ¿no? Entre el cemento y todo esto. Y era increíble, las fotografiaba, ¿no? O sea, y la verdad me asombraba porque de dar una vuelta de una hora cada vez descubría otras nuevas y venía con 10, 15, 20 fotos y decía, pucha, de eso se trata también, ¿no? En medio de toda bueno, la crisis en ese momento pandémico, aunque es un ejercicio que todavía me gusta hacer mucho, ¿no? Es, wow, identificar dónde está la belleza, esa pequeña esperanza y todo, creo que es fundamental, ¿no? Y el otro tema es esta centralidad de las personas. Como decía al inicio, en Catalítica trabajamos innovación y eso es algo que en Bolivia empezó siempre, cuando dices innovación, al tiro es tecnología, al tiro es, ¿no? Bueno, inteligencia artificial. Y nosotros realmente nos enfocamos en el tema de mindsets, en el tema de predisposición, en el tema de potenciar lo humano que es la creatividad y que genera Así. innovación, esta capacidad además de conectar, ¿no? La co-creación y todo esto. Y ahora, bueno, sí, tenemos que entrar y pensar todo lo que es la tecnología y la inteligencia artificial, pero desde y para las personas. Por Así supuesto, es. tiene muchas posibilidades, ¿no? Y ahí también hay que trabajar para reducir las brechas, para trabajar también los miedos, etcétera. Pero bueno, no queda otra. O sea, el futuro se trata de ver cómo aprovechamos también esto nuevo para mejorar nuestro bienestar, ¿no? Para mejorar el mundo, para, pues, revertir ciertas tendencias. Así que muchas gracias Claro. por todas tus reflexiones. Y en realidad todo está vinculado a todo un tema que es el poder interior, ¿no? Sí. ¿Y qué podrías decirnos al respecto? Y tal vez si hay algún tip para poder trabajar, digamos, todo este tema y descubrir de pronto nuestro poder interior. Sí, es todo un proceso, ¿no? Yo empecé un trabajo interno, pero desde el cuerpo, fíjate, cuando uno se siente con mucha ansiedad, por ejemplo, y decir por dónde comienzo, comienza por aceptar tu vulnerabilidad y sobre todo entrarle al cuerpo. Es decir, a través de la meditación es un elemento importantísimo, pero el poder interior es importante definirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, es la capacidad de conectar con nuestros propios recursos internos, ¿sí? Sobre todo para enfrentar desafíos, tomar decisiones, no pensar en cómo lo hizo el otro, sí, para que te inspire, pero de alguna manera es tomar fuerza que nace de la autoconciencia, la confianza en uno mismo y algo que hemos repetido siempre, el propósito y el sentido de vida, ¿no? Entonces,
¿Cómo alimentamos el poder interior? Primero, la conexión con el propósito de vida. Reflexionar sobre aquello que me motiva, que me entusiasma, aquello que me emociona, aquello que da sentido a mi vida, ¿no? Que en logoterapia hablamos como de tres elementos: el dar que doy al mundo, qué es lo que a mí me motiva, me late, me entusiasma, me emociona en el dar, que puede ser desde cosas muy simples hasta más complejas, pero de aquello que es para mí, eso que además es intransferible, no le podemos decir a nuestros hijos cuál es su sentido de vida o a nuestros colaboradores. El sentido es muy personal, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra el sentido? Bueno, a través de la introspección, también la escritura reflexiva, el diálogo socrático, de diferentes maneras podemos entrarle al propósito de vida, ¿no? Que es importantísimo. El dar, en el recibir también la emoción, por ejemplo, esas caminatas que tú haces, ¿no? En el poder ver una puesta de sol, el poder mirar la naturaleza, en la pintura, en aquello que tenga belleza y en el amor, ¿sí? En el amor. Entonces, dar, recibir y resignificar, que sería una tercera vía, que es la manera en la cual yo remonto situaciones adversas encontrando sentido aún en el sufrimiento. ¿Esto para qué me ha mostrado esta situación? Hablábamos inicialmente de la salud. ¿Qué es lo que me dice a mí un quiebre de salud? ¿Para qué? Por ejemplo, algunos, digamos, problemas que tienen que ver con la espalda, por ejemplo, descubrir que tiene que ver con la sobrecarga. Entonces, ¿qué tiene que ver la palabra de sobrecarga para mí? Eso es muy personal, ¿no? Entonces, reflexionar sobre aquello que doy, que experimento, y me da sentido. Entonces, conexión con el propósito de vida, el poder interior es importantísimo, ese ir indagándome sobre aquello que me da sentido. Otro elemento que me parece importantísimo sobre el poder interior es el autoconocimiento, ¿no? Conocer mis valores, reconocer aquello que me da energía, aquello que me hace levantar todos los días, ¿sí? Y otro que me parece fundamental en el poder interior es aceptar la vulnerabilidad. Es decir, la vulnerabilidad no hay que entenderla como debilidad, sino como parte de la experiencia humana, ¿no? eh, Permitirme una mayor conexión conmigo misma y entender qué estoy aprendiendo de esta experiencia, de este quiebre, de esta situación, qué debo mejorar, pero aceptando la vulnerabilidad como parte de la vida. No somos, pues, digamos, personas superpoderosas, somos también vulnerables. Entonces, eso es parte, importantísimo, ¿sí? Aceptar esa vulnerabilidad. Otro elemento que me parece importante en el poder interior es cultivar la resiliencia, ¿sí? Practicar estrategias para enfrentar adversidades. Esto que me enseñó en el pasado, ¿cómo lo superé? Empezar a reflexionar, bueno, pasé una separación, pasé un accidente, pasé cambio de trabajo. ¿Qué me enseñó? ¿Cómo lo enfrenté? ¿Qué recursos internos tengo y tengo y he tenido para enfrentar esas adversidades? Vamos a descubrir una cantidad de recursos inmensa cuando hacemos esa pregunta, ¿no? En el pasado, conéctate con algo que fue muy fuerte para ti. ¿Cómo lo superaste? ¿Sí? Eh, entonces, esa conexión con los recursos internos es importantísimo, que también lo podemos lograr a través de una visualización positiva. Es decir, yo trabajo mucho los temas de visualización y de autoafirmación positiva, porque hay que ir cultivando en nuestro inconsciente esa resiliencia, cultivándola gota a gota, todos los días, visualizando, autoafirmando. Eh, Y otro elemento que me parece bien importante es las relaciones significativas. Es decir, establecer vínculos que te nutran emocionalmente y te recuerden tu valor. Ser muy selectivos con quién estoy. Eh, lo que nosotros podemos crecer con vínculos que sean eh, empoderadores, que nos aprecien, que además sean significativos para cada uno, ¿sí? Es decir, los vínculos nos curan. Y finalmente, pero no por eso menos importante, es el cuidado del cuerpo y la mente, tener mucho autocuidado, mantener hábitos de vida saludables. Es decir, el autocuidado tiene que ver con elegir cada día lo que me hace bien, aquello, aquello que no solamente tiene que ver con la alimentación, con el ejercicio físico, con el descanso adecuado, por ejemplo, sino también prácticas de bienestar emocional. Si me gusta la música,
buscar esos momentos en los cuales me conecto con la música. Eh, Abrazar también es un elemento importantísimo, bien importante, porque el abrazo tiene un significado enorme, ¿no? Eh, Decir, buscar lo que nos hace bien, aquello que nos nutre, aquello que nos hace crecer. Entonces, el poder interior se nutre de un cultivo interior, conexión con el propósito de vida, mayor autoconocimiento, el cultivo de la resiliencia, abrazar la vulnerabilidad, aceptarla, ¿sí? Relaciones significativas y un mayor autocuidado. Es decir, tener una estrategia de autocuidado personal. Así como tú salías a caminar, ¿sí? Creo que la pandemia del COVID nos ha enseñado muchísimo qué hacer y qué no. Hemos sido mucho más selectivos terminando la pandemia, es decir, esto me hizo bien y esto no. ¿Sí? Fue como un, digamos, tamaqueo, nos hizo resetear, decir qué valores tenemos hoy en día, qué valoro, ¿no? Qué vínculos son los más significativos, qué dejé de lado. Es decir, eso es el poder interior. Mil gracias, Emma querida. Y siempre pienso yo en el tema también de las y los jóvenes, ¿no? Bueno, empezando por nuestros hijos, ¿no? Yo tengo tres hijos hombres y siempre mi preocupación o más siempre me decía, bueno, el coach también me decía, no te preocupes, ocúpate, pero siempre mi reflexión era cómo puedo transmitirles de alguna manera, primero la gratitud por la vida y toda esta sabiduría que pues tú la has compartido, ¿no? ¿Cómo podemos transmitirles también en medio de todo alegría por la vida, gratitud, capacidad de pedir, capacidad de recibir, que es tan Eso. importante como eso, ¿no? Como dar, es tan importante esta capacidad de recibir. Al inicio de año tuve la oportunidad de hacer una consultoría en Asia y salió como un reporte, y era un reporte de una estrategia, ¿no? Una evaluación, la necesidad de trabajar la desesperanza en las y los jóvenes, ¿no? Como un elemento crítico. Entonces, no sé si tienes alguna reflexión también sobre el tema de las relaciones intergeneracionales, ¿no? Y qué nos hacen como repensar en términos de nuestras relaciones familiares, pero además de lo que cultivamos y tal vez de algunos modelos tradicionales de familia, ¿no? Como vamos revisando eso y también, bueno, otros espacios. Lo intergeneracional es algo que creo que es muy importante de abordar ahora que hablamos de edadismo, tanto de las y los jóvenes que son excluidos, juzgados, discriminados, como las personas mayores, ¿no? El adultismo. Y con Sí. el tema de la longevidad, bueno, es un tema que cada vez está tomando más centralidad en las reflexiones, discusiones. Entonces, ¿cómo ves todo esto a la luz de esta comunicación o incomunicación entre generaciones y esta importancia de trabajar desde la familia hasta la sociedad? Mira, me parece importante que podamos, como de alguna manera los padres son un tipo de coach, de acompañamiento, importante que, por ejemplo, tengan un pensamiento crítico eh, y que puedan encontrar por sí mismos aquello que les da sentido. Es como un eje, ¿sí? Entonces, respetar sus decisiones, pero acompañarlos para que aquello que decían sea bueno para ellos. El autocuidado, por ejemplo, la selección de lo que buscan, de las amistades, de las comunidades en las cuales están insertos, pero también el pensamiento crítico y la resolución de problemas, es decir, tomar decisiones informadas y que los ayude a resolver desafíos complejos, pero tienen que buscar un pensamiento crítico y no estar buscando siempre ser parte de la manada, ¿no? Y de todas maneras, eso los va a resguardar de una serie de situaciones que se le van a presentar de todas maneras. Otro elemento es acompañarlos en la adaptabilidad y la flexibilidad, porque cada vez más los cambios hemos visto que estamos en contextos frágiles, cambiantes, violentos, polarizados. Entonces, a enfrentar cambios constantes con apertura y con capacidad de aprendizaje continuo, ¿no? Pero siempre con ese pensamiento crítico me parece supremamente importante. Otro elemento que sí podemos colaborar muchísimo es con el tema de la inteligencia emocional, ¿sí? Gestionar emociones, empatizar con otros, construir relaciones saludables. Ese es un eje importantísimo. Hay evidencia que no basta con la inteligencia, digamos, cognitiva.
Es muy importante gestionar emociones y construir relaciones saludables como una garantía también de éxito. ¿Sí? En la medida en que yo gestiono mis emociones, empatizo con otros, puedo adaptarme mejor a las situaciones del contexto que son muy, pero muy fuertes, ¿no? Eh, Aprender a comunicarnos, a expresar con claridad y adaptarnos, como decía yo, a los desafíos del contexto, ¿no? Y también de lo que ya hemos hablado, la resiliencia, ¿no? Es decir, mantenerse firme frente a las dificultades y aprender de ellas. Es decir, a veces queremos que todo salga ideal, vivimos como si fuera el mundo ideal, un dibujo animado. No, hay que hacer frente a las adversidades con creatividad, buscando nuestro poder interior. Todo lo que hemos hablado inicialmente es aplicable al acompañamiento como padres, ¿no? Que implica pues un aprendizaje continuo de la vida. La vida no se planifica con todos los detalles, siempre hay elementos, digamos, de cambio. Y entonces estar dispuestos al aprendizaje continuo, a nuevas habilidades, y la vida es un constante aprender, sí que es fundamental. Entonces, prepararnos para el futuro, bueno, el presente tiene que ver con todos esos elementos, ¿no? Creatividad, competencia digital, por supuesto, pero no estamos hablando un poco de ello, sino de qué cosa, porque eso lo van a ir adquiriendo de todas maneras en el transcurso de su vida personal, profesional. Pero sí muy importante el tener pensamiento crítico para la resolución de problemas y la resiliencia en este mundo tan cambiante. Me encanta y bueno, como siempre vuela el tiempo y podríamos seguir hablando seguro muchísimo más. Yo siempre me sorprendo. Me has hecho recuerdo uno de los programas donde abordamos el tema de la educación, ¿no? Y bueno, relacionado a la inteligencia emocional y las competencias blandas, entre comillas, no me gusta mucho llamarlas así, las rebautizaría realmente como competencias de éxito porque como decías, y según estudios súper recientes de universidades como Stanford, más del 80% del éxito, bueno, ahí podemos tener otro programa para discutirlo, pero del éxito, Sí, digamos, profesional hacia el futuro va a depender de estas y no de las así es. capacidades técnicas. Entonces, bueno, de hecho hay toda una necesidad de replantearse el modelo educativo, etcétera, Sí, claro. etcétera, ¿no? Entonces son de los temas. Emma querida, bueno, yo tendría muchas más preguntas y ganas porque es muy inspirador también y conversar contigo, pero te pediría que podamos cerrar con una frase, un mensaje potente para nuestra audiencia y con la certeza de que nos volveremos a encontrar también por acá para seguir conversando y tejiendo, pues nada, tejiendo esperanza de alguna manera y humanidad. Así que te pediría un mensaje que quieras dejar a la audiencia a manera de un hasta pronto. Sí, primero que creo que es bien importante tomar en cuenta que somos seres siendo, con capacidad de transformarnos y autodeterminarnos, ¿sí? El cultivo de sí mismo es algo permanente para todas las edades, incluyendo las personas, digamos, con este asunto que tú hablabas del edadismo. Siempre podemos aportar, siempre podemos transformarnos, siempre podemos autodeterminarnos. Eh, y el otro elemento que me parece bien importante en estos tiempos es el cultivo de la empatía para humanizar la sociedad. Entonces, reconocer al otro como único, como valioso, conectar con la diversidad, respeto a la diversidad, ¿no? Y desarrollar esta capacidad de empatizar con otros no solamente va a transformar nuestras relaciones, sino que también contribuirá a una sociedad más solidaria y más consciente. Gracias, Emma querida, gracias de verdad de corazón por tu tiempo, por tu generoso compartir. Estoy seguro que va a Gracias a abrir ti. muchas reflexiones a quienes nos escuchan y seguiremos compartiendo, que es también una manera de dar lo que tenemos y lo que podemos para, bueno, eso, conectarnos con otras y otros seres humanos que estamos todos de alguna manera en el mismo camino, en un mundo a veces muy distante, pero también muy similar. Así que te agradezco de corazón, un abrazo enorme Gracias. hasta Lima y Gracias, seguiremos gracias. conversando. Un abrazo también, muy afectuoso. Gracias. Gracias a ti.